Buenos días, compañeros. Somos los integrantes del grupo número 2. Nuestro trabajo está basado en el análisis del libro de preparación y evaluación de proyectos de Nasir Sapag. Capítulo 1. La evaluación del proyecto aborda el problema de la asignación de recursos de manera explícita. Los proyectos surgen de la necesidad individual. La evaluación del proyecto proporciona una información adicional para ayudar a la toma de decisiones. El proyecto no puede entenderse como un objeto en sí mismo. Por lo contrario, solo será un medio para alcanzar los objetivos generales. Capítulo 2. Muchas son las variables que se deben cuantificar en la preparación del proyecto. El objeto es proveer información para la determinación de las variables financieras de la inversión. El estudio de la factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto es o no rentable. El estudio del impacto ambiental como para de la evaluación de un proyecto. Capítulo 3. El estudio de mercado de proyecto es uno de los más importantes y complejos entre los que se debe enfrentar en la preparación del mismo. Este estudio deberá proveer la información de ingresos y egresos que de él se deriven, aunque cada proyecto requiere un estudio de mercado diferente. Será también realizar el estudio del consumidor, como también deberá estudiarse como estrategia 4 variables principales: producto, precio, distribución y promoción. Capítulo 4. Las técnicas de pronóstico que se analizaron deja de manifiesto la falta de control y confianza en los hechos futuros. Cada técnica tiene características propias. Capítulo 5. Técnicas de proyección del mercado. Objetivo macro del tema. Analizar técnicas de pronóstico, alcances y aplicabilidad en mercado productivo. Técnicas a utilizarse. Lluvia de ideas en base a resumen en proposiciones o ideas principales. El ámbito de proyección, modelos de series de tiempo. Capítulo 6. Estimación de costos. Objetivo. Exponer elementos fundamentales de esta teoría y sus aplicaciones al campo de estudio de proyectos de inversión y relación directa en construcción de flujos o análisis de la rentabilidad. Información de costos para la toma de decisiones. Los costos no contables son los más utilizados. Los contables son útiles en ciertos campos de la administración financiera de una empresa para satisfacer los requerimientos legales y tributarios. Buscan medir el efecto neto de cada decisión en resultados y para la toma de decisiones. Costos diferenciales, costos futuros, elementos relevantes de costos que tienen a su haber la variación en estándares de materia prima, supervisión e inspección, combustible y energía, volumen de producción y precio de venta, desperdicios de mermas y un valor de adquisición, lo que nos da un costo sepultados, costos pertinentes de producción. Capítulo 7. Antecedentes económicos del estudio técnico. Objetivo. Exponer bases principales que proveen al preparador del proyecto de información económica y propuesta de información relevante de costos e inversiones. Alcances del estudio de ingeniería. Estudio debe determinar la función de producción y optimización para utilizar eficazmente los recursos disponibles. Proceso de producción. Forma en que insumos se transforman en productos mediante tecnología y procedimientos. Los efectos económicos de ingeniería. Un proceso productivo y tecnológico que influya sobre la cuantía de inversiones, costos, ingresos, cantidad, calidad de recursos, que dependerán de proceso productivo y disponibilidad en equipos. El modelo de Lange para determinar capacidad productiva óptima. Inversiones en equipamiento. El capítulo 8. La determinación del tamaño. 1. Factores que determinan el tamaño de un proyecto. Variables. Localización, insumos, plan estratégico, comercial y demanda. 2. Economía del tamaño. Para decidir el tamaño de crecimiento se consideran las economías de escala como una variable más del problema. 3. Optimización del tamaño. Se toma en cuenta la relación precio-volumen por la elasticidad de la demanda y la relación costo-volumen por las economías y las deseconomías. 4. El tamaño de un proyecto con mercado creciente.
Las economías de escala toman mayor importancia ya que se debe definir un tamaño grande para el futuro. 5. El tamaño de un proyecto con demanda constante. No es un modelo frecuente, pero sí útil cuando la demanda es. Capítulo 9. Decisiones de localización, donde consta el estudio de la localización. Se selecciona la que permite obtener mayores ganancias sin dejar de lado los aspectos técnicos, legales y tributarios. Factores de localización. Factores importantes: costos de transporte, costos de mano de obra y fuentes de abastecimiento. Métodos de evaluación por factores no cuantificables. Antecedentes industriales, criterio de factor preferencial y criterio de factor dominante. Método cualitativo por puntos. Consiste en definir factores predominantes de una localización y una asignación de valores. El método de Brown y Gibson es el que combina factores cuantificables y factores subjetivos. Maximización del valor actual neto. Al consumidor no le interesa dónde se elaboró el producto, sino la calidad y el precio, y la demanda y las áreas de influencia. Capítulo 10. Se refiere a los aspectos económicos de los aspectos organizacionales, que contiene el estudio de la organización del proyecto. Los proyectos tienen características específicas y únicas, siendo necesario definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos. Efectos económicos de las variables organizacionales. El diseño de la estructura organizativa requiere la definición de cada puesto de la organización. Factores organizacionales. El diseño de una estructura organizativa debe ser flexible, adecuándose a las variaciones del medio. Inversiones en la organización. Tenemos la compra o arriendo de bienes, vehículos, gastos de organización y sistema de comunicación. Costo de operación administrativa, remuneraciones del personal, depreciación de obra física, muebles y equipos. La importancia de los sistemas y procedimientos administrativos. Se establece una estructura administrativa capaz de resolver eficientemente los problemas. Impacto de un proyecto sobre la estructura existente. Beneficios generados indirectamente a la empresa y no son atribuibles al proyecto. Análisis de contratos de empresa en funcionamiento. Capítulo 11. Consta los antecedentes económicos del estudio legal, que trata sobre la importancia del estudio legal. A más de ser una organización social y económica, es un ente jurídico. Principales consideraciones económicas. Aquí tenemos la escritura, gastos notariales y otros. Efectos económicos del estudio legal. Ordenanzas de construcción, planes reguladores, honorarios de abogados, derechos de agua y auditorías externas. El ordenamiento jurídico de la organización social. Se considera solo tributos directos de la empresa y de inversión. En el capítulo 12 se refiere a las inversiones del proyecto, que contiene: las inversiones del proyecto son activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Inversión en capital de trabajo. Son activos corrientes necesarios para el desarrollo normal del proyecto.